Shalom amigos, muy buenas noches, Laila Toble Kulam. Espero que todo el mundo se encuentre muy bien. Baruch Hashem, esta semana corriendo con el oficio de las casas, ¿cierto? Con la eliminación del Hametz. Tremendo ese trabajo que hay que hacer cada año. Bueno, Baruch Hashem, vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Vamos a dedicarlo para la Eloi Nishmat de dos mujeres que esta semana partieron del mundo. El primero por Amalia Guzmán, Badjaba, y también por Marta Tirado Flores Badjaba. Kash Baruj sea recibiendo esas almas de ellas que trajeron judíos a este mundo. Bueno, Baruch Hashem, entonces estamos ubicados en Melahim Aleph, capítulo 8. Ya este es el tercer estudio que hacemos para seguir hablando referente a la dedicación del Betamigdash. Ya vimos por allí la elaboración del Betamigdash, los sacrificios que se hicieron en la inauguración, el Arona Kodesh, y ahora tenemos la oración que está haciendo Shlomo Amelech delante de Hashem. Hace una semana ya vimos que habló de algunas cosas, digamos que de términos personales de él, referente a cómo el Bet HaMikdash es la respuesta a una misma promesa que hizo Akadosh Baruj Hu para David de que un descendiente suyo se sentaría en el trono de Israel y le edificaría la casa sagrada, ¿sí? Entonces, ahora vamos a continuar, estamos en el versículo 31. Voy a leer algunos versículos y los vamos socializando, Baruch Hashem. Dice así. Cuando peque un hombre contra su semejante y realmente le imponga una maldición para hacer que esté expuesto a la maldición y realmente venga a estar en él la maldición delante de tu altar en esta casa, entonces dígnate oír tú mismo desde los cielos y tienes que actuar y juzgar a tus siervos, pronunciando inicuo al inicuo, poniendo su camino sobre su propia cabeza y pronunciando justo al justo, dándole conforme a su propia justicia. Muy bien, aquí nos está hablando el Tanaj referente a algo puntual, a una mitzvah puntual que tiene que ver con la inmoralidad. ¿Listo? Tiene que ver con la mujer sotá. ¿Listo? ¿Qué pasa con una mujer sotá? Entonces recordemos rápidamente, una mujer de adulterio, ¿cierto? Se refiere a una mujer casada a la cual se le prohibió recluirse con algún hombre, pero aún así esa mujer se recluyó con un hombre el tiempo suficiente en el cual puede durar una relación sexual, son poquitos segundos, ¿cierto? Un hombre no necesita muchos segundos para una eyaculación. Entonces, teniendo en cuenta eso, se habían testigos, esa mujer se le hacía todo un procedimiento, ya lo hemos estudiado, ¿sí? Tomar las aguas con el polvo del Mishkan, revolverlas, ingerirlas, poner un pergamino con el nombre de Hashem en esa agua, y al final, pues las aguas tenían doble efecto. El primero, si era inocente, la mujer se volvía más hermosa y podía concebir hijos. Y el segundo, que de no ser así, era culpable y pues fallecía la mujer debido a su transgresión, ¿cierto? Estas pruebas se abolieron con el segundo Beit HaMikdash, esencialmente porque las mujeres ya lo estaban haciendo a propósito como segula para poder engendrar hijos. Se recluían con un hombre y como las aguas no le iban a hacer nada, pues al final podían quedar embarazadas porque esa era la contrarrespuesta de ser inocente en la prueba de la sotá. Entonces, ¿por qué se está refiriendo a eso, cierto? Nos está diciendo cuando un hombre peque contra su semejante y se le imponga una maldición. Oh, está hablando de esa maldición de la prueba de la sotá. Entonces se refiere a quien tiene relaciones íntimas con una mujer casada. ¿Por qué? Porque así como el agua también de la sotá examina a la mujer, el agua también examina al hombre, ¿cierto? Entonces, eso es en los dos sentidos, tanto al que se involucró en el acto inmoral, como también al esposo que la está sometiendo a esa vergüenza. ¿Sí? Otro motivo por el cual se eliminó en nuestros días, o pues hace 2000 años que se destruyó el Beit HaMikdash, un poquito antes ya estaba abolida, tiene que ver con que el hombre acusaba a su esposa, pero no era del todo inocente en los pecados que acusaba a su esposa. Entonces, como él también tenía el pecado encima, al final las aguas terminaban perjudicando a ambos,
tanto al marido como a la mujer. Entonces eso se terminó de abolir debido a que al final, general, casi todos tenemos un problema grande de moral. Entonces, ok, eso es otro motivo, pero aquí está diciéndonos que aún así, Shlomo está haciendo un pedido a Shem, está pidiéndole que aun cuando venga una persona que tenga encima esta maldición, entonces Akash Baruj Hu va a responder declarando inocente al inocente y culpable al culpable, ¿sí? No que lo exima, no está diciendo Shlomo que exima de responsabilidad al hombre que esté involucrado en eso y a la mujer, sino simplemente que sea justo el juicio de Akash Baruj Hu. Y nos sigue diciendo referente a eh, versículos 33 dice, cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante del enemigo por seguir pecando contra ti, verdaderamente se vuelvan a ti y elogien tu nombre y oren y hagan petición a favor hacia ti de favor hacia ti en esta casa, entonces dígnate tú mismo desde el cielo y tienes que perdonar el pecado de tu pueblo Israel y tienes que traerlos de vuelta al suelo que diste a sus antepasados. Oh, entonces aquí aprendemos algunas lecciones, ¿cierto? Esencialmente de Musar, de reproche, de ética, llaman los sabios al Musar. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que aun cuando el pueblo sea derrotado delante del enemigo y vengan a la casa de Hashem y recen, Hashem entonces los va a escuchar y los va a perdonar y los traerá de regreso a la tierra que juró sus antepasados, ¿cierto? Entonces esto nos enseña, dice Rabbi Shlomo Yitzhaki, dice Rashi, esto nos enseña que una persona está obligada a bendecir a Shem por el mal también. Eso es fuerte, ¿sí? Eso es fuerte. Hace rato estaba estudiando acá en casa del Lord Sadikim y hablaba de algo muy, ¿cierto? Porque cuando nos referimos a situaciones que no son buenas, pues sí, en el momento duele mucho. Más adelante uno tal vez reconozca que fue bueno lo malo que le pudo pasar, pero en ese momento en que suceden las cosas, duele tanto que uno no se va a poner a pensar en lo bueno que hay allí detrás, ¿cierto? Es más bien lo que quiere decir el rey Shlomo, ¿sí? A pesar de que el pueblo se ha derrotado, eso no es algo bueno, pero si esa derrota los lleva a hacer teshuva y a mejorar sus midot y a crecer en Torah, en observancia de mismos, en comunidad, en ser buenos seres humanos, buenos judíos, entonces al final pues se va a convertir en algo bueno, ¿sí? Ok, entonces eso es lo primero que dice Rashi. Y sobre eso también dice los Ajamim, en el libro que hay Isaac, nos dice, a veces Hashem puede causar eventos calamitosos que amenacen nuestra existencia, para incitarnos a participar en la oración y así cumplir con esa misma, la misma de hacer tefila, la misma de sacar nuestras palabras delante de Hashem. Esto hará que dicha oración sea espontánea y no una simple fórmula que se recite día tras día. Sí, bueno, ese es un riesgo de la tefilá, como está establecida. Digamos que nosotros repetimos todos los días lo mismo. Entonces, seguramente que en momentos se vuelve algo monótono y simplemente lo hacemos todo de forma mecánica. Pero lo ideal viene a ser, como dice acá el rey Shlomo, si hacemos una oración delante de Hashem, entonces lo más correcto es que salga de nuestro corazón. Lo más dicho es que sea espontáneo y que se pongan allí delante de Hashem todos los puntos que uno tiene para conversar con Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces, eso que nos explicaría que es bueno dedicar también una parte del día a hablar con Hashem. No solamente en la tefila, que la tefila muchas veces para no concentrarse la tiene que hacer a toda carrera. Y no está mal, no está mal. Lo que está mal de pronto es que no podemos tener un momento a solas con Hashem. A veces, por ejemplo, la mirada de Minja y la mirada de Arbit, es difícil estar en la sinagoga por nuestros trabajos, por nuestras obligaciones. Entonces nos toca hacerlos solos nos toca hacer a cada uno. Minja y Arbit es lo más común. En esos momentos en que no hay presión por acabar la medida rápido para empezar la hazara, ni para seguir el ritmo de toda la comunidad, entonces lo más correcto sería dedicar unos minutos para hablar con Hashem. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice entonces acá los Jamim? A veces las calamidades nos llegan para impulsarnos a hacer tefilá, para impulsarnos a abrir el corazón y que nuestra boca hable con Hashem. Eso tiene una explicación también desde la Kabbalah, ¿no? Porque la sefirá de este mundo se llama Malhut. Y entonces, el Malhut, el órgano asociado con el cuerpo, es la boca. Por lo tanto, la boca es demasiado importante
para poder comunicarse con todas las demás esferas de ahí para arriba para llegar hasta Querétaro, donde está Cachuaú. ¿Sí? La boca es muy importante en nuestro mundo. Muy bien, continuamos y nos sigue diciendo el Tanaj. Cuando el cielo esté cerrado, miren eso, interesante, ¿no? En este momento, hoy estamos a 9 de Nisan, ¿cierto? Del 5784. Y también equivale civil a 16 de abril del 2024. Quien no vive acá en Bogotá sabe que estamos en un racionamiento de agua por eso, porque no ha llovido. Hace muchos meses no llueve en forma aquí en Bogotá. Entonces aquí nos estamos sometidos por orden de la alcaldía a un racionamiento de agua. Y hay días en que nos la cortan, hay días en que sí la tenemos, hay otros días en que se puede usar de a poquitos, bueno. Entonces estamos, interesante, ¿no? El tema que viene a poner ahora aquí el Tanaj. Cuando el cielo esté cerrado, de modo que no ocurra lluvia, porque ellos hayan seguido pecando contra ti, y realmente oren hacia este lugar, y elogien tu nombre, y de su pecado se vuelvan, porque hayas seguido afligiéndolos, entonces dígnate de tú mismo desde los cielos y tienes que perdonar el pecado de tus siervos. Sí, de tu pueblo Israel, porque les enseñas el buen camino en que deben andar, y tienes que dar lluvia sobre tu tierra que has dado a tu pueblo como posesión hereditaria. Sí, muy interesante, ¿no? Nosotros, eh, dice espérenme, me acuerdo. Si no estoy mal, ay, no recuerdo el tratado. Si no estoy mal, está en It. Sí, creo que está en It. En el Talmud nos dice referente a en qué momento del año son juzgadas las lluvias que van a caer. Y la respuesta de los gamim es que son juzgadas en la festividad de Sukkot. ¿Sí? Por eso durante la festividad de Sukkot tomamos la Torá y damos vueltas alrededor de la Teba, que eso se llama Noshanot. Y el último día se llama Oshana Rabá. Y también el último día, cuando existía el Betamigdash, se hacía algo llamado la libación del agua, ¿sí? Ben Ashubabim. Eso tiene que ver con que Hashem decreta las lluvias que van a caer sobre una nación en mérito a cómo se observó la festividad en esa nación. Incluye también, pues obviamente, Israel, que es la principal de todas las naciones. Entonces, cuando no hay lluvias, esto viene a ser un resultado de que el país en general no hizo bien la fiesta de Sukkot, ¿sí? Ahora, puede pasar de otra forma, ¿no? Cuando cae demasiada lluvia, eso también es porque no se hizo bien la Sukkot, porque ya demasiada también ahoga la tierra, nos ahoga las alcantarillas y hay inundaciones, bueno, en fin. Entonces aquí nos está diciendo simplemente que si tenemos un problema con la lluvia, hay que hacer dos cosas: rezar hacia la casa de Hashem, uno, y dos, volvernos de nuestros malos caminos, ¿sí? El mundo, todo lo que pasa en el mundo es un resultado de responsabilidad de Am Israel, ¿sí? Cada decreto que viene sobre el mundo es culpa de Am Israel. Si Am Israel es el consentido de Hashem y ni siquiera el consentido hace la voluntad del Padre, pues Hashem se desquita con toda la humanidad. Es normal, es lógico, es como uno de padre lo haría con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Si no está lloviendo acá en este país, algo pasa con los judíos de Colombia, ¿sí? Si es en el mundo, entonces algo pasa con los judíos de todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, eso hay que hacer introspección cada uno de nosotros a nivel individual, a nivel grupal, y por lo menos las fiestas para recargar ese vínculo con la Kaush Baruj, ¿sí? De hoy en una semana estamos en Pesach ya, ¿cierto? El próximo lunes en la noche es Pesach. Y entonces, desde Pesach empieza a caer la lluvia temprana, esa famosa lluvia temprana y tardía de la que habla la Torá. La temprana empieza con la llegada de este mes de Nisan, ¿cierto? Y la tardía empieza con el mes de Tishri. Entonces, probablemente, ahorita veremos, lluvias apenas empiece la festividad de Pesach. Esperemos que así sea por el bien de toda la sociedad. Entonces, esto nos hace acordar también, referente a que el que tiene el poder de la lluvia es Akadosh Baruj Hu, la llave de la lluvia. ¿Sí? También Tani nos habla de las tres llaves que solo tiene Hashem y no se las confía al ser humano, salvo en unos casos especiales que las tuvo, por ejemplo, el Yahuanabí, que fue la llave de la lluvia, otra es la llave de la resurrección de los muertos y la otra es la llave de el nacimiento, de la matriz, ¿sí?
Pues esas tres, bueno, más adelante cuando lleguemos al tema del Yahoo y del Isha, que son increíbles, todo eso que sucedió con ellos dos, ahí están las tres llaves que las usaron entre ambos. Pero ya llegará el momento de estudiarlo en su momento, en su espacio. ¿Listo? Sobre esto nos dice también el Rambam, sobre estos versículos que acabamos de estudiar. Una persona en la diáspora, a nosotros que no estamos en Israel, debemos orar mirando hacia Israel. ¿Sí? En el caso nuestro, Colombia, en Sudamérica, miramos al nororiente. ¿Por qué? Porque hacia ese lado se encuentra Jerusalén, se encuentra Israel. Pero quien está en Eres Israel debe orar mirando hacia Jerusalén. ¿Sí? Entonces puede ser que alguien esté y tenga Jerusalén al norte, otro tenga Jerusalén al sur, otro al occidente, entonces eso depende, es, dentro de Israel, de dónde está Jerusalén. Desde afuera de Israel, depende de dónde se encuentra Israel, ¿sí? Eres Israel. Ahora bien, quien está en Jerusalén propiamente, debe orar mirando hacia el templo, mirando hacia el Bet HaMikdash. Y quien está en el templo, en el Bet HaMikdash, debe estar orando, mirando hacia el Kodesh HaKodashim, hacia el lugar más santo. ¿Y qué pasaría con un ciego? ¿Cierto? El ciego no tiene ni idea de dónde está el sol, ni dónde está Jerusalén. Bueno, entonces la ley es que el ciego debe dirigir su corazón hacia la Shejina y orar. ¿Sí? Eso es como cuando, por ejemplo, tenemos dudas de dónde queda el oriente, aquí en Colombia, ¿sí? Si vemos que en algún lado, no, no, ¿dónde será el oriente? El sol por dónde salió, dónde se asomó, ya es mediodía, no sé, bueno, si tenemos una duda, entonces, dicen los sabios, estamos perdidos, cerramos nuestros ojitos y con el corazón dirijamos la mente hacia Hashem, porque no estamos seguros de dónde se encuentra Jerusalén, ¿sí? Ok, estas son las alajot referente al el lugar de oración. Ahora nos sigue diciendo el Tanaj, vamos al versículo 37. En caso de que ocurra un hambre en el país, en caso de que ocurra una peste, en caso de que ocurran abrazamiento, tizón, langostas, cucarachas, en caso de que su enemigo lo sitie en cualquiera de sus puertas, cualquier clase de plaga, cualquier clase de dolencia, sea cual sea la oración, sea cual sea la petición de favor que se haga de parte de todo tu pueblo Israel, porque ellos conocen cada cual la plaga de su propio corazón, tremendo, ¿no? Y realmente extienden las palmas de las manos hacia esta casa, entonces dígnate oír tú mismo desde los cielos el lugar de tu morada, y tienes que perdonar y actuar y dar a cada uno conforme a todos sus caminos, porque tú conoces su corazón, porque solo tú mismo conoces el bien el corazón de todos los hijos de la humanidad, a fin de que te teman todos los días que estén vivos sobre la superficie del suelo que diste a nuestros antepasados. Uh, Ahí ya empieza a jugar otras cosas, ¿no? Mm, Empieza a jugar el corazón, ¿sí? Y el corazón, pues, eso sí es bien complicado. Tenemos un versículo más adelante por allá que dice el profeta Jeremías, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo comprenderá? En palabras de mi padre, él siempre, él siempre me enseñó algo, ¿no? Y yo admiro mucho a mi papá porque mi papá no es judío, pero desde pequeño él me enseñó con una ideología que tiene que ver todo el tiempo con el judaísmo. Y él cuando habla, yo escucho puras frases del Talmud, escucho puras frases del Midrash. Y entonces me da mucha alegría porque pues ahí está encriptado. Él no lo desarrolló como Yehudí, pero lo tiene ahí y lo sabe. Y eso me sorprende mucho a mí. Mi padre desde muy pequeño me enseñó que uno debe pedirle a Hashem poder estar en paz con Hashem, con nuestro prójimo y con nosotros mismos, ¿sí? Me encontré después, hace como un par de años, estudiando libros de Musa, que los Jajamim sugieren que uno ore pidiendo eso, estar a paz con Hashem, estar a paz con el prójimo y estar a paz con uno mismo. En el caso de Hashem y el prójimo, puede ser no tan difícil ponernos de acuerdo, ¿sí? Pero en el caso de nosotros mismos, eso sí es verdaderamente difícil, 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 difícil. Porque nosotros hoy pensamos una cosa, pero en 2 horas pensamos otra diferente. Y mañana pensamos otra vez como al comienzo, pero pasa mañana pensamos otra vez como el segundo día. Y así vamos rodando por la vida
y para allá, y para acá, y para allá, y para acá, peloteándonos, 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 entonces no tenemos un patrón definido. Aquí nos está hablando referente a las plagas del corazón, ¿sí? Porque precisamente en ese órgano vital, de lo más importante que tenemos, también hay muchos pensamientos que salen buenos, muchos pensamientos que salen malos. Entonces, por eso dice, cada uno conoce la plaga de su propio corazón, ¿sí? Eso sí, no es sondeable por un humano. Eso lo puede sondear a caballo. Muy bien. En ese caso, ese es el motivo por el cual cuando estamos haciendo Selijot, ¿sí? Decimos Bojele Babot. ¿Cierto? Adona Selijot, Bojele Babot. Él sondea los corazones, nadie más lo puede ver, ¿sí? Nosotros creemos que Hashem nos ve desde arriba, desde el cielo. Todos lo creemos. Error. Kadosh Baruj Hu nos ve desde adentro. Kadosh Baruj Hu ve nuestro corazón, ¿sí? Entonces ahí no hay nada. Uno por eso puede de pronto a veces engañar a los demás, ¿sí? Pero jamás puede engañar a Shemis Baraj. Eso es algo, escúchalo, él lo puede ver. ¿Listo? Muy bien. Mm, está diciéndonos, dice Rashi, que Shlomo está incluyendo en su pedido a Shem que escuche a Israel, aunque no se arrepienta de todo corazón. ¿Sí? Porque hacer una teshuva pues no es un proceso fácil, no es que tenga un patrón definido. Eso le pasa a cada uno de nosotros según las circunstancias de su vida, según las situaciones que viva, según el dolor que tenga. Ahí llegará la teshuva, ¿sí? Es difícil que, digamos, todos hicimos teshuva al mismo día, pues eso es rarísimo. Ni siquiera podemos decirlo en Yom Kippur, porque Yom Kippur expía los pecados de Hashem con el hombre. Pero, perdón, sí, del hombre con Hashem, no del hombre con el hombre. Eso nos toca expiarlos a nosotros, solucionarlos a nosotros, ¿sí? Entonces, Shlomo dice, aquí en estos versículos, aunque hubiese una pestilencia, hubiesen problemas, animales, cucarachas, daño en las cosechas, aún así Hashem escucharlos por una teshuva breve, ¿sí? Aunque no sea de todo corazón que se haga la teshuva, escúchalos, ¿sí? Interesante, muy bien. Esto también nos enseña que cuando se hace un ayuno, dice la camarada, en los días de ayuno, los miembros de la comunidad deben decir expresiones de reproche a sus hermanos. Sí, nos da dos ejemplos. Las hermanas con los ejemplos, está en página 15a. Nos dice, por ejemplo, Jonah 3:10, que nos dice, ¿quién sabe si Hashem se vuelva y se arrepienta? Hashem puede apartarse de la ira para que no perezcamos. Y luego sigue diciendo, Hashem vio lo que hicieron, cómo se estaban volviendo sus malos caminos, y Hashem renunció al castigo que estaba planeando para ellos y no los ejecutó. ¿Sí? Entonces se está refiriendo en su momento al pueblo de Nínive, cuando Yoná va y les da la profecía que serán destruidos, pero hicieron una teshuva correcta. Entonces, ¿por qué es importante mencionar estos versículos en un ayuno? Porque el motivo de un ayuno también es llevarnos a hacer eso, hacer una teshuva a Hashem y que tanto la grasa como la sangre que se disminuyen en ese día debido a nuestro ayuno sean considerados como la grasa y la sangre que se ofrendaba en el Mishkan o en el Betamigdash. También otro versículo que los jajamim dicen que debemos compartir, que debemos mencionar en los días de ayuno, para que sean palabras de reproche, es Joel capítulo 2 versículos 12 y 13. Dice allí, sin embargo, incluso ahora, dice Hashem, volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Desgarra tus corazones en lugar de tus vestidos y vuelve a Hashem vuestro Elohim, porque Hashem es misericordioso y compasivo, lento para la ira, grande en bondad y renunciando al castigo. O sea, estos versículos nos impulsan a que abramos el corazón para regresar en verdad a Hashem. ¿Sí? ¿Verdad? Yo sé que, digamos, bueno, lo digo por mí, tal vez. Cuando uno hace teshuva, eso tiene sus momentos, ¿sí? Tiene sus emociones, o sea, es muy difícil conservarlo. Pero ahí viene una frase que escuché hace muchos años, que la disciplina te alcance cuando ya el talento no lo tengas, ¿sí? Cuando ya no tenemos el hábito o la fuerza de que esa teshuva esté en nuestra vida, entonces la disciplina nos tiene que ayudar. ¿Cuál es la disciplina? La mejor disciplina, la mejor seguridad para no pecar es esto que estamos haciendo, estudiar la Torah.
¿sí? Abrimos nuestro sagrado libro y empezamos a indagar en él, a preguntar en él, a cuestionarlo a él, hasta que encontramos las respuestas. Si nuestro tiempo está ocupado en eso, seguramente no vamos a pecar en nada, ¿sí? Seguramente que no, pero como no somos al 100% infalibles, porque igual somos seres humanos, entonces nos toca esforzarnos y pecar lo menos posible. No hay hombre que no peque, ya lo vamos a leer ahorita porque está en el versículo 46. Entonces, estos versículos que acabamos de decir, tanto el de Joel como el de Jonah, nos quieren enseñar que la oración y el ayuno son insuficientes, ¿sí? Debe hacerse. Ojo, no digo que no lo hagan, que no lo hagamos. Hay que hacer el ayuno, hay que hacer la oración, pero lo más efectivo es la parte número 3, es llevarlo a la acción, es enmendar las acciones que uno viene haciendo mal, ¿sí? Acordémonos de un principio, ¿no? El Yetzirah se aloja acá, atrásito, para que no permita que el intelecto sea llevado a la acción, ¿sí? Por eso entonces es lo que explica la cabeza de Safra en la Cueva de Macpela. La cabeza de Safra era una biblioteca de Torah impresionante, pero él nunca la llevaba a la práctica. Entonces, ¿eso qué significa? Que su cabeza sí pudo ser sepultada con los sabot, pero su cuerpo no, porque su cuerpo fue incapaz de obedecer la Torah. Entonces, que eso no nos va a pasar a nosotros, al Shalom. Muy bien, continuamos. Y nos dice también acá en el mismo Tanit, estamos en Tanit, página 15a, que en los días de ayuno es bueno recordar 6 versículos adicionales a la Amida. Listo, los voy a leer rápidamente. El primero es Teilim 121, que dice, un canto de ascensiones, Shira Ma'alot, el Hashem Batzaratá Levayaneni, ¿cierto? En mi angustia llamé a Hashem y él me respondió. Los ayunos hay que decir eso, un ayuno también es angustia. Número 2, versículo número 2, 121.1. Shir la malo de Zahanai Learime Añevo Esri, un canto de ascensiones. Vuelvo mis ojos a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene a Hashem, o se llama Baetz. También en el ayuno hay que decirlo. El ayuno nos hace tener una mejor concentración para Hashem, porque nuestra comida no está ahí, y la comida, aunque es deliciosa y hay que comer, también es un distractor. ¿Listo? Teilim, versículo número 3 que se debe recordar en los días de ayuno. Teilim 131, que dice allí, Shira Malot, mi mamakim, Karatija Hashem. Un canto de ascensiones, desde lo más profundo te llamé, oh Hashem, escucha mi clamor, que tus oídos estén atentos a mi súplica de misericordia. Ese, de hecho, lo compuso Jonah cuando estaba en la ballena. Muy bien. Ahora sigue diciéndonos cuarto versículo, Teilim 102.1. Tefilale ani, kiyatov, belifnei Hashem ishpochsijo. Oración del hombre humilde cuando desfallece, oración del pobre cuando desfallece y derrama su súplica ante Hashem. Hashem shimate filati beshabati eleja tabo. Hashem escucha mi oración, deja que mi clamor llegue ante ti. Y en el día de los ayunos somos como un pobre que no se puede alimentar cuando quiere. Así en el ayuno estamos cohibidos por el ayuno, no podemos alimentarnos como queremos. Por eso es bueno decir este salmo también. Versículo 5 es en el que estamos, 8:37, ¿cierto? Ok, señora, vamos a leer. Y el número 6, Jeremiyahu 14:1. ¿Qué dice? Ah, bueno, pero espera, leemos, perdón, 8:37 nos dice así, escucha en tu morada celestial, perdona y actúa, rinde a ese individuo según sus caminos, tal como sabes que es su corazón, porque solo tú conoces cada corazón humano, ¿sí? A veces también, bueno, no es mi caso, pero le puede pasar a alguien en un ayuno no tener una cabana adecuada, simplemente pues aguantemos hambre porque es la comunidad y qué pena que me van comiendo. Y entonces una persona así, pues hace el ayuno, sí, pero tu corazón no está siendo correcto y no está siendo honesto con Hashem. ¿Quién lo puede saber? Solo Hashem, nadie más. Pero por eso es bueno decir estos versículos. Así, si una persona lo está haciendo, pues por no quedar mal con sus compañeros, a la final, pues lo podrá corregir y seguramente estará bien. ¿Listo? Vamos con el siguiente, Jeremiyahu 14:1. Dice palabra Shinkai a Jeremías fue acerca de las sequías. Oh, mira, otra cosa que tiene que ver con las sequías. Qué bonita, ¿no? Ni que hubiéramos calculado que hoy se hablará de esto cuando hay razonamientos de agua en Bogotá por sequías.
Yehuda está de luto, sus asentamientos languidecen, están postrados en tierra, y se levanta el clamor de Jerusalén. Sus nobles enviaron a sus sirvientes a buscar agua. Llegaron las cisternas y no encontraron agua, regresaron con sus vasijas vacías. Están avergonzados y humillados, se cubren la cabeza. Por la tierra hay consternación porque no ha llovido sobre la tierra. Los labradores están avergonzados, se cubren la cabeza, incluso las siervas del campo abandonan a sus cervatillos recién nacidos porque no hay pasto. Bueno, y el versículo del capítulo en general nos sigue hablando de esas palabras de reproche de por qué se retienen las lluvias. Sí, precisamente pues tiene que ver con Tanit, que nos habla de los ayunos. Ayunos y lluvia también van de la mano. ¿Listo? Muy bien. Ahora tenemos acá algo también muy interesante. Vamos a pasar a hablar de el extranjero. El extranjero. Pero ojo, aquí el Tanaj no nos habla de nosotros como conversos, ¿sí? Porque el converso, para todos los efectos, tanto en la Alajá como delante de Hashem en la Torah, un converso es tanto como un judío que haya nacido judío, ¿sí? El judío que nació en Jerusalén, allá al monte del Sion, y que vino a este mundo en el sitio que más luz tiene en el cosmos, es tan judío como el que se convirtió acá en cualquier lugar humilde de Sudamérica, ¿sí? Ninguno tiene preponderancia sobre el otro. Entonces, todo lo que nos va a decir acá a continuación sobre extranjeros no se refiere a los conversos, a los gerim, sino se refiere a los Benei Noach o a los Goim, ¿sí? Porque se está refiriendo a quien no es de Am Israel. Dice así, versículos 41 al 43. También el extranjero que no es parte de tu pueblo Israel y que realmente venga desde una tierra distante a causa de tu nombre, porque ciertamente oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, y de tu brazo extendido, y realmente venga y ore hacia esta casa, dígnate escuchar tú mismo desde los cielos el lugar establecido de tu morada, y tienes que hacer conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra lleguen a conocer tu nombre, para que te teman lo mismo que lo hace tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre mismo ha sido llamado sobre esta casa que yo he edificado. Oh, entonces acá nos está hablando de algo muy interesante, el extranjero. Pero entonces hay algo muy interesante, ¿no? Esto está dicho sobre un extranjero, que Hashem le conceda todo lo que pide, pero no está así sobre un judío, porque ya leímos que sobre el judío nos dijo, depende de su corazón, porque solo Hashem conoce el designio de su corazón. Esto tiene varias explicaciones, ¿listo? Lo primero es que, dice Rabino Behaye, Shlomo pide una aceptación general de todas las oraciones que hagan los gentiles en Jerusalén, en el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Esto es para no darles la oportunidad de denigrar al Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, ¿sí? Entonces, eso constituiría un Hilul Hashem, ¿sí? Decir, uy, pero vengo desde lejísimos, ¿cierto? Invertí mucho dinero, llegué a este pueblo que tiene toda la fama de que aquí está el creador, que aquí sí hay alguien que responde, y hago las peticiones y nadie me responde. Entonces al final se volvería un Hilul Hashem y se queda profanado el nombre de Hashem. Entonces, referente a un goí, que lo más probable es que haga de esa forma si no le has respondido, es lo que está pidiendo, hazle todo lo que el goí te pida. Todo, 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 todo. ¿Sí? A diferencia al judío, no. Al judío si no le des todo lo que te pida. ¿Por qué? Porque un judío en caso de que no sea respondida a su tefila puntualmente, entonces el judío no va a cuestionar la existencia de Hashem como resultado. El judío se va a poner a examinarse a sí mismo. El judío va a decir, tal vez no recé con concentración, tal vez tengo malas midot, tal vez estoy incurriendo en pecados de alguna índole y eso me tiene bloqueado para que el cielo me escuche. Nosotros no, nunca diremos, ah, si no me están escuchando es porque Hashem no existe, ¿sí? Jamás diremos eso, Hasbe Shalom. Pero un goí sí lo podría decir y ese es el principal motivo por el cual al goí tiene esta prioridad, dice Shlomo, de que se le escuche toda su tefilá y le sea respondida del cielo. Ahora bien, sigue diciendo ahora el Midrash Tanhuma, aunque Shlomo pide que sea escuchado el rezo también del judío, ¿cierto? Él le pone un condicional, porque el condicional, como dice, tú sabes lo que hay en el corazón de cada hombre. Aquí sí es diferente.
¿Por qué? Ejemplo, si el hombre pide hijos, pero sabes que te provocarán a ira, entonces no le des hijos. Si el hombre pide bienes y riquezas y sabes que esos bienes y riquezas será lo que lo haga rebelarse contra ti, entonces no le des bienes y no le des riquezas, mejor dale eso todo al Goy. Ah, entonces, tremendo. No sé si alguna vez lo habéis visto así. Yo hasta que lo estudié, nunca lo había visto de esa forma. Pero, pues ahora estamos dándonos cuenta que dentro de la tefila que hizo Shlomo, nos dejó, no digamos una cascarita, pero sí cosas condicionales. Por eso el corazón es lo que depende, como lo tenemos, Hashem responde, ¿sí? Nosotros no sé qué tal pidamos, sí, que pidamos, no sé, un viaje a Israel. ¿Cierto? Pero viajando a Israel, al Shalom, hacen un atentado el día que uno está precisamente conociendo Israel y se murió. Entonces Hashem dice, no, yo no quiero que esta persona se muera, entonces no le voy a dar su viaje a Israel, que viaje otro goí, que no va a ser importante, significativa su muerte, entonces pues que ese sí viaje y muera en el atentado en Israel. Un ejemplo, es un ejemplo, nada más. Entonces Hashem nos cohíbe muchas veces, es por nuestro propio corazón. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Y toda esa plata que queremos tener, porque todos queremos tener dinero, pues el que diga que no, es un mentiroso. ¿Cómo sabemos que todo ese dinero no nos va a dañar, no nos va a corromper, no nos va a volver sobornadores, o que recibamos soborno, o que estafemos, o que dañemos el erario público, el erario privado, dañemos a las personas, a los trabajadores? Bueno, pueden haber muchas variables. Hashem ve el corazón, y si se merece, se le dará. Si no lo merece, pues no se nos dará. ¿Listo? Muy bien. Sobre esto que estamos estudiando, dice Joboda Levavot, tremendo el nombre, ¿no? Los deberes del corazón, Joboda Levavot. Dice, Akash Baruj sabe si la confianza de un hombre en él es con un corazón sincero o no. Sí, Hashem sí lo sabe. Nadie más, eso es lo que venimos hablando. Prueba de ello está en los Teilim. Teilim 24:11 nos dice, no castigará al que disciplina a las naciones, el que instruye a los hombres con ciencia. Hashem sabe que los designios de los hombres son vanos. Los designios de los hombres de dónde salen? Del corazón. Entonces, por eso muchas veces Hashem no responde. ¿Cómo está nuestro corazón? Es la pregunta que nos debemos hacer cada uno. Nuestro corazón es tan puro para que recibamos una respuesta de Hakadosh Baruj Hu. Una pregunta que no vamos a responder hoy, pero que cada uno debe preguntarse. Otro versículo que prueba esto, en el Juego de Levavot, nos dice que es en Mishle 24:12. ¿Listo? 24:12. Dice, si decís, no sabemos nada de esto, seguramente el que sondea los corazones discernirá la verdad. El que vela por tu vida lo sabrá y pagará a cada uno como merece. Entonces, claro, eso más el versículo que usamos del Tanakh, más el versículo de los teil que acabamos de decir, es donde nos está dando a los sabios que al final es el corazón el que decide si nos van a responder o no. Entonces, trabajemos en tener buenas miradas, en tener buenos pensamientos, en tener una buena inclinación, que de eso nos va a depender todo en la vida. ¿Listo? Muy bien, seguimos. Dice el Midrash Rabá, Rabbi Joshua ben Levi enseñó, si las naciones supieran cuán bueno es el Bet HaMikdash para ellos, lo rodearían con fortificaciones para protegerlo. Pues sobre los Goín dice, haz conforme a todo lo que ellos te pidan. Pero sobre Israel dice, Hashem dará a cada uno según el designio de su corazón. ¿Sí? Es decir, miren lo importante. Nosotros ir al Bet HaMikdash a rezar no nos garantiza que seamos respondidos. Que nos escuchen más fácil, seguramente. Que estemos haciéndolo de la mejor manera, seguramente. Eso no es garantía que se nos escuchó. Ya dijimos, el corazón lo dependerá. Pero vengo ahí que se dice, a él sí respóndele todo lo que quiera y dale todo lo que quieras, nos lleva a decir. Ellos supieran lo valioso que es el Dash, le hubieran puesto guardias alrededor, le hubieran puesto anillos de seguridad, le hubieran rodeado con fortificaciones para que nadie toque ese lugar sagrado, porque todo lo que ellos pueden pedir, todo les será concedido. Tremendo, ¿no? Eso se parece a lo de Sukkot. Alguna vez estudié más de Sukkot lo mismo. Si los Goyim supieran lo bueno que era el Dash en la fiesta de Sukkot para toda la humanidad,
nunca lo hubiera destruido, porque en Sucot se expiaban los pecados de todas las naciones, por eso se traían en toda la fiesta 70 carneros, uno por cada nación del mundo, ¿no? Por cada nación madre del mundo. Pues ya no hay nada que hacer, incluso ahora son sitios donde quieren hacer atentados terroristas. A eso hemos llegado. Entonces, verás relación que se pueda corregir. Ahora bien, dice el Midrash Tanhuma que hay que basarnos en Bereshit 28:17. ¿Qué dice Bereshit 28:17? Dice, Vairaba Yomer Mano Rahama Komazé Ein Ki Im Bedeloim Beze Sha'ara Shamayim. ¿Cierto? Dijo Jacob vino. Qué maravilloso es este lugar. Esta no es otra que la morada de Hashem y esta es la entrada al cielo. Oh, y allí donde dijo eso, nuestro padre Jacob, allí se construyó el Bet HaMikdash. Es la morada de Hashem y es la puerta del cielo. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Dice el Midrash Tanhuma, aquel que ora en Jerusalén, ¿cierto? Es considerado como si hubiera orado ante el trono de Hashem. ¿Por qué? Porque la puerta del cielo está allí y está abierta para escuchar las oraciones de Israel. Entonces, que nuestra tefilá sea escuchada, siempre va a ser escuchada. Que sea respondida viene a ser el problema, que dependerá del corazón de la persona. Ahora bien, sigue diciendo Rashi sobre estos versículos que estudiamos. Cuando un judío eleva su plegaria y esta plegaria no es respondida, entonces se va a culpar a sí mismo y se dará cuenta de sus pecados. ¿Sí? Cuando nuestras tefilas no son escuchadas, eso hacemos los yehudim. Empecemos a pensar, ¿por qué no me están escuchando? ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy defraudando a Hashem, estoy violando alguna mitzvah, estoy dedicando más tiempo a otras cosas que a la Torah, estoy violando las mitzvot en algún sentido, estoy comiendo cosas no kosher, no sé, muchas variables pueden haber. Eso es lo que nos debe llevar a hacer cuando nuestras plegarias no son respondidas, ¿sí? Pero en contraste, el no judío se queja y dice, una casa cuya fama llega hasta los confines del mundo, me he agotado en muchos caminos y he venido y llorado en ella y no hay sustancia en ella, tal como no hay sustancia en la adoración de los ídolos, entonces eso se va a volver un hilulación. Nos sigue explicando el por qué. Para el Goí hay una respuesta más favorable que para el Yehudi. Ahora bien, el Derech Haim, este libro de Haim, de Musar también, nos enseña que hay 5 posesiones que sirven a la divinidad de Hashem. ¿Cuáles son esas 5 posesiones? Número 1, la Torah. Sirve para la divinidad de Hashem, claro, en él encontramos la divinidad en la Sagrada Torah. Número 2, el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque el cielo es la morada y la tierra es el estrado de sus pies. Eso sirve para la divinidad de Hashem. Número 3, Abraham vino. Por ello es que la tefila empieza con su nombre. Elo que Abraham, Elohim, lo de Jacob. Mm. Número 4, Israel. ¿Sí? Israel. Esto es una prueba que sirve de la divinidad de Akadosh Baruj Hu, un milagro en el mundo. Hemos resistido a Egipto, a Babilonia, a Persia, a Grecia, a Roma. Hoy resistimos a Hamas, a Hezbollah, a todo lo que quieran. Seguimos aquí y seguiremos acá. ¿Sí? Entonces, eso sirve para demostrar la divinidad de Hashem. Su promesa sigue siendo vigente hoy después de tantos miles de años. Y número 5 es el Bet HaMikdash, sobre el que su nombre es invocado. Y aunque hoy en día queda solo una pared, allí está también una pequeña parte de Akash Baruj Hu, de su Shejina, que es la que está allí constantemente en ese lugar. ¿Sí? Tremendo. Una curiosidad interesante, aunque no hemos llegado a la destrucción del templo, falta todavía. Hasta ahora lo construimos en nuestro Tanaj, cómo vamos en el orden. Es que el muro que está en pie es el occidental, y ese muro se construyó con dinero de las personas pobres. ¿Sí? Es decir, que fue hecho con un esfuerzo grandísimo, grandísimo, porque ¿quién da más? ¿El que puede donar 1 millón de euros o el que puede donar $1? 1 euro, perdón. El euro, porque seguramente si donó solo uno, no tenía más y le costó un esfuerzo grande dar ese euro. En cambio, el que dio 1 millón es porque tenía tanto que pudo dar esa cantidad, ¿sí? Eso nos enseña, entonces, que para construir,
la pared, el muro occidental externo del Bet HaMikdash, conocido hoy de un nombre antisemita llamado el Muro de los Lamentos. Esto es una prueba de que fue lo que más preciado fue para Hashem, la ofrenda de un pobre, la ofrenda de un necesitado. Entre todos ayudaron para levantar ese muro y por eso hoy, después de 2000 años que fue destruido, sigue en pie. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora bien, cerrando un poquito este tema de las peticiones, nos dice el Shulchan Aruch, Orahaim Siman 94, uno, que se debe hacer la medida en dirección a Jerusalén, ¿cierto? Así como el extranjero o el que está en la guerra tiene que mirar a Jerusalén, nosotros tenemos desde cualquier parte del mundo donde hagamos nuestras plegarias a Hashem, dirigirnos hacia Jerusalén para empezar a hacer allí nuestros pedidos. Por eso, pues lo hacemos aquí, como les dije, mirando al oriente. Ahora bien, sigue diciéndonos así el Tanaj. En caso de que tu pueblo salga a la guerra contra sus enemigos por el camino en que los envíes y verdaderamente oren a Hashem en la dirección de la ciudad que has escogido y de la casa que ha edificado tu nombre, entonces tienes que oír desde los cielos su oración y su petición de favor y tienes que ejecutarles juicio en caso de que pequen contra ti, porque no hay hombre que no peque y tengas que estar enojado contra ellos y abandonarlos al enemigo, y sus apresadores realmente se los lleven cautivos al país del enemigo distante o cercano, y verdaderamente recobren el juicio en el país a donde hayan sido llevados cautivos, y realmente se vuelvan y te dirijan peticiones de favor en el país de sus apresadores y digan, hemos pecado, hemos errado, hemos obrado inicuamente, y verdaderamente se vuelvan a ti con todo su corazón y toda su alma en el país de los enemigos que se los hayan llevado cautivos, y verdaderamente oren en la dirección de tu tierra, que tú dices a sus antepasados, la ciudad que has escogido y la casa que ha edificado tu nombre. Entonces tienes que ir desde los cielos el lugar establecido de tu morada, su oración y su petición de favor, y tienes que ejecutarles juicio y tienes que perdonar a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus transgresiones con que transgredieron contra ti, y tienes que hacer los objetos de piedad delante de los apresadores, y estos tienen que tenerles piedad, porque ellos son tu pueblo y tu herencia que sacaste de Misraim, de dentro del horno de hierro, para que tus ojos resulten estar abiertos a la petición de favor de tu siervo y a la petición de favor de tu pueblo Israel, y los escuches en todo aquello por lo cual claman a ti, porque tú mismo los separaste como herencia tuya de todos los pueblos de la tierra, y tal como has hablado por medio de Moshe, tu siervo, cuando estaba sacando de Misraim a nuestros antepasados, oh Hashem soberano, Hashem. Y ahí se cierra la oración de Shlomo, ¿no? Bueno, ahorita sigue eh, una segunda parte de otra oración de Shlomo, pero esta ya la hizo de pie. La que estaba haciendo hasta ahora era de rodillas, como nos dijo más atrás, y con las manos levantadas, como Moshe Rabbeinu en la guerra contra Amalek. Ya lo hemos visto hace una semana. Ok, sobre esto lo primero que podemos decir es que aquí existe una fuente sobre el Tajanún que hacemos todos los días. ¿Cierto? Debo decir, Hashem, vagando, hemos pecado, hemos transgredido, nos hemos revelado, hemos hablado la chonara. ¿Por qué? Ahí nos está diciendo que si estamos en la tierra, desterrados, fuera de Israel, donde nos han llevado nuestros enemigos, debemos empezar diciendo, hemos pecado, hemos errado, hemos obrado inicuamente. ¿Sí? Eso es la fuente para hacer el tajanón como lo conocemos. San el Tanás. Tremendo, ¿no? Ahora bien, el cierre de esto ya tiene que ver con nosotros, con Am Israel, ¿cierto? Un pedido que hace ya Shlomo acudiendo al mérito de los Sabot, al mérito de la generación que recibió la Torá, que también es la misma que salió de Misraim, ¿cierto? Y pidiéndole a Hashem que debido a ello también se acuerde de nosotros, que si estamos exiliados, con dirigir nuestra mirada hacia la casa santa y nuestras oraciones sea suficiente. Entonces, ojo, siempre hay que hacerlo. La Laja dice, hay que orar mirando hacia Jerusalén. Y el Midrash viene a decir otras cosas, y la Kabbalah también. Si uno quiere también orar por sabiduría, tiene que orar mirando al sur. Y si quiere orar por riqueza, tiene que orar mirando al norte. Pero la mejor manera de orar es mirando hacia Jerusalén. ¿Sí? Entonces la Laja quedó que se debe hacer hacia Jerusalén. Sin embargo, cuando uno haga una petición personal, podría dirigirse a Shem, o hacia el norte o hacia el sur, para cualquiera de ellas también. Muy bien. Dicho esto, entonces viene una segunda parte, ya de cerrar Shlomo, su tefila,
¿cierto? Nos dice que ya entonces él se levanta, después de haber estado hincado de rodillas delante de Hashem, con las manos extendidas hacia los cielos, se puso de pie y bendijo ahora a Israel. Oh, ahora viene una bendición de Shlomo para Israel. ¿Qué nos dijo Shlomo? Bendito sea Hashem, que ha dado un lugar de descanso a su pueblo Israel conforme a todo lo que ha prometido. No ha fallado una sola palabra de toda su buena promesa que él había prometido por medio de Moshe, su siervo. Resulta estar Hashem nuestro rey con nosotros, tal como resultó estar con nuestros antepasados. No nos deje ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia sí mismo, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus disposiciones reglamentarias, sus decisiones judiciales que impuse como mandato a nuestros antepasados, y que estas palabras mías con que he hecho petición de favor delante de Hashem resulten estar cerca de Hashem nuestro rey de día y de noche, para que él ejecute juicio a su siervo y juicio a su pueblo Israel según se requiera día a día, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Hashem es el Elohim verdadero, no hay otro. Y el corazón de ustedes tiene que resultar completo para con Hashem, Elohim nuestro, andando en sus disposiciones reglamentarias y guardando sus mandamientos como en este día. Ahora sigue diciendo. Y el rey y todo Israel con él estaban ofreciendo un gran sacrificio delante de Hashem. Shlomo procedió a ofrecer los sacrificios de comunión que tenía para ofrecer a Hashem. 22,000 veces vacunas. Es tremendo, ¿no? Qué sacrificio de grande. 22,000 reses vacunas y 120,000 ovejas. Uf, para que el rey y todos los hijos de Israel inauguraran la casa de Hashem. En aquel día el rey tuvo que santificar el medio del patio, el medio del patio que está delante de la casa de Hashem, porque allí tuvo que ofrecer el sacrificio quemado y la ofrenda de grano y los trozos grasos, porque los sacrificios de comunión, de los sacrificios de comunión, perdón, porque el altar de cobre que estaba delante de Hashem era demasiado pequeño para contener el sacrificio quemado y la ofrenda de grano y los trozos grasos de los sacrificios de comunión. Tremendo, ¿no? 120,000 ovejas y 22,000 reses. Todo eso cupo en el Beth Amikdash. Por eso es que decíamos, ahí no tiene sentido las medidas y la física, porque no cabrían, no cabrían. Mucho menos que todo Israel cupiera dentro del Beth Amikdash tampoco, pero cuando estaban adentro había lugar para todos. Entonces, de ahí nos enseña la Kabbalah, es que el Beth Amikdash era un portal a otra dimensión, tiempo, espacio, y por eso cabía todo el mundo perfectamente en algún momento. ¿Sí? Cerramos y sigue diciendo, Shlomo procedió en aquel tiempo a ocuparse en la fiesta. Todo Israel con él, una gran congregación desde el punto de entrada de Hamat hasta el valle torrencial de Mizraim, delante de Hashem y Sulaim por 7 días y otros 7 días, 14 días. Al octavo día despidió al pueblo y ellos empezaron a bendecir al rey, e irse a sus hogares regocijándose y sintiéndose alegres de corazón por todo el bien que Hashem había ejecutado para David su siervo y para Israel su pueblo. Ahí finaliza el capítulo 8. Baruch Hashem. Vamos a analizar estos últimos versículos en estos minutos que nos quedan. Ok, entonces, lo primero es que está insinuado allí, también el versículo 57 dice, Likutei Mohará en Rabbi Nachman de Breslev, que va a ser el linaje de David, quien vendrá y nos redimirá llevándonos a nuestra tierra con alegría. ¿Sí? Eso es un salmo también. Beshuv Hashem, Beshivat Zion, Hainu, Hainu, Kechol Min, ¿cierto? Cuando Hashem haga volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, y entonces nuestra lengua se llenará de risas y nuestra boca de alabanzas. Grandes cosas ha hecho Hashem, estaremos alegres. ¿Sí? Vamos Hashem, un día va a ser que se abra pronto y lo podamos ver. Es Hashem. En esta vida, que en la próxima vida nazcamos cerca de la Torah también, y no nos toque un camino tan difícil como el que hemos recorrido para llegar a ella. Ahora bien, esto también nos enseña que, dice la Gemara, Masejet Rosh Hashanah, página 8b, aprendemos de estas palabras de Shlomo, que el rey es el primero en ser juzgado y luego la comunidad. Se está refiriendo las primeras hojas de Masejet de Rosh Hashanah a los juicios que hay. El primer juzgado es el rey, el Kohen Gadol, ¿cierto? Los Leviín, los Kohanim, los que ocupan lugares importantes, el Sanedrín. Ellos son los primeros juzgados en esos días de Teshuvah. Después va bajando gradualmente y aparecemos ya nosotros, los israelitas normalitos. Después siguen los goim, ¿cierto? Y así va funcionando como esa escala de organización. Entonces, primero es juzgado el rey de Israel. Está insinuado acá en Shlomo, que primero habló de lo que le prometió a David y que gracias a eso se está cumpliendo el sueño de Bedamigdash. Luego Israel, luego lo de los goim. Sí, está en el mismo orden. Ahora bien, ¿en qué días se inauguraron este Beth Amikdash? ¿Sí?
Esto es importante. Aquí nos está diciendo Rashi, basado en la Gemara también, en el tratado Moed Katan, que habla de las fiestas de Hol HaMoed, los días intermedios de las festividades tanto de Pesach como de Sukkot, que se debe hacer, que no se debe hacer, cómo se observan, qué se hace, qué no se hace. Bueno, eso es nada más es el Moed Katan, es un tratado cortito, tiene 29 hojas. Aprendemos de acá que fueron 7 días y 7 días, dijo el Tanaj. Eso nos enseña que fueron dos celebraciones aparte. 7 días que fue la inauguración del Beth Amikdash, pero también enseguida 7 días que fue la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Precisamente Malcatán dice, es prohibido combinar una alegría con otra, ¿sí? No podemos, por ejemplo, hacer bodas en la fiesta de Pesach ni en la fiesta de Sukkot durante los 8 días de fiestas, no se puede, porque en esos 8 días la alegría principal es la fiesta. ¿Sí? Es la festividad de Pesaj. Esos días son importantes, el alel todos los días, el matzá, ¿cierto? El cuidarse de que no haya hametz. Esa es la alegría de la semana. Si alguien se casara en esa semana, la alegría de la Torah se le va a olvidar, porque se va a dedicar esa a su alegría personal, a su alegría individual. Y es lógico que va a ser así, cualquiera lo haría nosotros, por eso es prohibido casarse tanto en Hol HaMoed de Pesach como en Hol HaMoed. Digo, aquí va, si alguien se casa en segundas nupcias con la misma esposa, porque eso no es un motivo de gran alegría. Si ya regresa el esposo y la esposa y vuelven y se casan sin que hubiera habido en la mitad otro hombre, obviamente, como por la ley de la Torah es prohibido. Entonces, eso sí se puede hacer en las fiestas de Pesaj y Sukkot, porque la alegría ya no es la misma que si fuera la primera vez que se casa. ¿Sí? Muy bien, interesante. Entonces esto al final nos termina enseñando que el día en que se inauguró el Beit HaMikdash era 8 de Tishri. ¿Listo? 8 de Tishri. Y duró durante 14 días, es decir, hasta Shmini Atzeret, desde el 8 de Tishri hasta el 22 de Tishri. Ahí están los 15 días, los 14 días de la fiesta, perdón. Y entonces esto nos enseña también que el Yom Kippur de ese año de la inauguración del Beit HaMikdash no se ayunó. Nadie ayunó. Era más grande la fiesta por inaugurar la casa de Hashem que el ayuno de Yom Kippur. Por eso ese día, 10 de Tishri, el año que se inauguró el Beit HaMikdash, no hubo ayuno. Nada. Todo el mundo comió y bebió con alegría, por eso mataron 122.000 animales para alimentar a todo el mundo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué entendemos de todo esto? La Gemara nos dice que al final cada uno se fue a su tienda, ¿cierto? Eso dice el último versículo del libro, del capítulo. Eso significa que Hashem los perdonó, ¿sí? Nos dice Masejet Catán, página 9a, una voz divina salió y dijo, todos ustedes están designados para la vida de la mamá, que es más grande la alegría de una misma que de la otra. Es más grande el templo Hashem que el ayuno. ¿Sí? Tremendo. Ahora bien, también nos dice la Gemara de Masejet Shabbat, página 30a, fueron a sus tiendas, fueron a sus casas, significa que cuando regresan a casa encontraron todos los hombres a sus esposas ritualmente puras de nidad, o sea, todos habían hecho un mikveh ya estaban listas para poder tener intimidad otra vez con sus esposos. De manera pues que la esposa de todos y cada uno fue fecundada y dio a luz un varón. O sea que lo que pasó con todo esto fue un efecto dominó, que empezó con la inauguración del Ben Amikdash, siguió con una alegría inmensa, con la presencia de la Shejina en este mundo, con irradiar a todo el mundo de santidad, con embarazo y con la nacida de muchos hombres judíos, ¿sí? Hay que incrementar el nacimiento de hombres judíos, nacen muchas niñas, necesitamos más varones, ¿sí? Baruch Hashem. Y entonces, eso quiere decirnos que Akash Baruj también los perdonó por no ayunar en Yom Kippur, porque de otra manera les hubiera concedido hijos a las personas que comieron en Yom Kippur, ¿sí? Entonces hay que entenderlo, eso fue algo excepcional, no es una regla, fue excepcional por la festividad. Y por último, el último y con este cerramos, la Gemara también nos dice en Oreyot, página 3a, que de estos versículos finales deducimos
que los residentes de Eretz Israel se caracterizan como una congregación, ¿cierto? Pero aquellos fuera de Eretz Israel no se caracterizan como una congregación. ¿Por qué? Bueno, en esencia esto sucede por la falta de unidad que tenemos, la falta de empatía, la falta de solidaridad, ¿sí? Hay un dicho que dice, el peor enemigo de un judío, ¿quién es? Es otro judío. Entonces, aquí, afuera de Israel, eso está más marcado. Y todo lo consideramos personal, todo lo consideramos individual, no como si fuéramos parte de un todo. En Israel puede que pase, pero en menor escala, porque la gente tiene otra conciencia diferente. Esto se deduce de que es llamado congregación de Israel solo quien vive allá, no los que están afuera. Los que están afuera dijo, cuando llegue alguien, que venga afuera, lo dice en singular. En cambio, en Israel dice, escucha a todo tu pueblo Israel, en plural, en plural. Eso está el secreto del éxito, es al final la unidad. ¿Listo? Muy bien, Baruch Hashem, así cerramos por hoy. Antes de saber si alguien tiene alguna pregunta, ¿cierto? Algún comentario, les quiero anunciar que las próximas 2 semanas pues no tendremos estudio, porque son pesas, los primeros días y los últimos días de pesas, entonces no va a haber estudio de ninguno, y pues mañana tampoco. Por hoy es nuestro último día de clases hasta dentro de unas 3 semanas, ¿sí? Vamos a estar ocupados con el Beikat Hametz, arreglando las casas, preparando todo para las fiestas, entonces pues hasta hoy tenemos estudio y lo retomamos después de los últimos días de Pesaj. Ahora sí quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario sobre todo lo que estudiamos, por favor. Que en el chat decía algo. Oh, Laila Top More, Baruch Diana Emes, Baruch Hashem. Este fue el Unishmat de 2 personas. Ok, gracias, mi querido Joseph. Bueno, amigos, no hay preguntas. Entonces espero que tengan todos una bonita noche y a todos nos vemos pronto y Pesach Kasher Besameach para todos, ¿vale? Ahí la tabla Kulam, Shalom, amigos.